que creemos que el Señor sigue con el propósito y trabajo con ellos. Entonces, qué mejor, el Señor sigue haciendo lo que se propuso hacer, ¿verdad? La manera como el Señor ha deseado, hemos comenzado estos momentos, podemos ir hasta este tiempo, confiado en que el Señor iba a estar guiándonos en todo y obrando de la manera como Él ha deseado con nosotros. Nuestro propósito de estadía por aquí, terminamos más o menos 12:30 para un almuerzo juntos, y luego ya podemos ir bastante libres para los que ya desean emprender de vuelta viaje de retorno. Y queremos manifestar que estamos muy agradecidos al Señor por lo que el Señor ha hecho. Ha sido maravilloso con nosotros en estos días, en estos momentos. Nos ha entregado hermosos mensajes, riquezas de su palabra, verdades de su palabra para nuestro gozo, para nuestro regocijo, para nuestra edificación. Y como dijimos del comienzo, iba a ser, o por lo menos iba a aparentar muy corto nuevamente. Y quizás en otra fecha comenzamos ya, no sé si viene a la mañana, iremos un poco más despacio juntos. Y así hasta que podamos tener más días, más tiempo, esperando esa eternidad con Cristo. Y deseoso de tener una eternidad con todos los santos, con los hijos de Dios, con los redimidos del cielo. No tenemos otro tema más importante que eso. No hay otro tema más importante que eso. Esperar ser arrebatados o resucitados conforme a la promesa. El que nos puso aquí dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y queremos ser los que entienden también ese tiempo de preparación. Mientras se prepara allá arriba, aquí también requiere una preparación. Y estamos entendiendo un poco más la importancia y la verdad de esa gracia de Dios para con nosotros. Y damos gracias al Señor por nuestros niños, quienes nos acompañaron también por aquí. Ninguno ha sido molestia para nosotros. Ha sido una bendición. Jesús dijo: dejad a los niños que vengan a mí. Así que nunca van a ser molestia en medio del pueblo de Dios. Moisés dijo: iremos con nuestros niños y con todo el resto. Quizás un poco a paso de niños en alguna forma, en algún aspecto, pero queriendo aprender un poco más de cómo andar en el Señor, de cómo seguir este camino, sin dejar uno fuera, como tenemos dentro de la promesa de Dios para con nosotros. Segunda Corintios, el capítulo 5, tenemos esta verdad que en sí mismo también tiene un encargue, porque tenemos preciosos momentos juntos, pero sin duda dice la palabra de Dios que a cada uno también nos puso en el cuerpo como Él quiso. Y si a cada uno nos puso en el cuerpo como Él quiso, según estas recomendaciones, en el verso 20 de 2 Corintios 5 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Nos toma a cada uno, nos puso en el cuerpo y conforme a la palabra de Dios en el lugar donde Él quiso y dentro de la misma verdad divina por el tiempo que Él tiene planeado para cada día. Porque de una sangre, dice, ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten, dice, por un tiempo determinado, en un orden determinado desde arriba. Por eso comenzamos por aquí confiados en toda esta obra de gracia en que de la mano del Señor recibimos todo y su plenitud, gracia sobre gracia. Queremos estar conforme, hermano, agradecido al Señor, primeramente nosotros por aquí,
Porque si el Señor nos puso de esta manera es para darle gracia, gloria y honor a Él primeramente. Y también animarle, hermanos, que lo que hayamos compartido por aquí sea también para disfrutarlo como un canal de bendición por donde el Señor le sostiene y le tiene a cada uno. Con este lugar de privilegio, como dice la palabra de Dios, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. No es poca cosa, ¿verdad? No estamos siendo embajadores de la república de nuestro país. Mucho mejor que eso. Embajadores en nombre de Cristo. Nos puso con grandes privilegios a cada uno donde estamos. Y a veces surgen pensamientos de que no estamos tan satisfechos. No estamos tan, podemos decir, con el agrado de lo que hemos recibido o lo que tenemos o donde estamos. Pero si el Señor nos puso como su embajada aquí, en su mismo cuerpo como Él quiso, para un trabajo determinado. Quizás sea ya los momentos y tiempos para ser agradecido al Señor. Cualquiera sea nuestra circunstancia, nuestra realidad por donde el Señor nos mueve. Y gracias al Señor por estas verdades. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. La misión de esta embajada. Reconciliación del hombre con su Dios. Reconciliación de cualquier vida, de cualquier ser que ha tenido el privilegio de nacer por aquí. Si todavía no tiene a Cristo en su corazón, nuestros prójimos, como dice la palabra, a quienes tenemos la recomendación de amarle, dice, como a nosotros mismos. Tenemos este mensaje para con ellos, reconciliados con Dios. Según el verso 18, esto proviene de Dios, quien primero nos reconcilió consigo y nos pone para duplicarnos dentro de ese mismo propósito. Hablar de la manera como el Señor nos reconcilió con nuestro Padre y llevar tantas vidas, tantas almas a los pies de Cristo, de la manera como Dios tiene declarado y reflejado en su palabra. Nos encargó, dice el verso 19, la última parte, 2 Corintios 5, 19, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Quiero ser fiel en cumplir este encargo. Doy gracias al Señor por llamarme en un campo muy complejo para mí, porque venimos como hombre natural primeramente, y nos pone en un trabajo sobrenatural. Pero hay una verdad muy importante aquí en el capítulo 3 de 2 Corintios, donde dice en el verso 6, y creemos que de esta manera está preparándonos, edificándonos, consolándonos, quebrantándonos seguramente, porque no es un campo con la que hemos nacido y ya conocemos, pero dice el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, ministros suficientes de un nuevo acuerdo. Usted y yo somos embajadores, decía la otra porción que leímos. Nuestro mensaje primordial es la reconciliación. Entonces vamos aprendiendo nosotros mismos, entre nosotros, y luego para salir un poco más hacia afuera. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Ministros competentes de una obra espiritual. Preciosa verdad de la palabra de Dios, conforme al propósito eterno
nos puso aquí para estas verdades declaradas. Quizás, a ver si consigo ubicar una referencia que tiene mucha importancia sobre estos puntos, porque si nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, quiere decir que somos capaces entonces, ¿verdad? Ministros suficientes. Cualquiera de los llamados desde el antiguo pacto decía: yo no sé hablar, yo no sé esto, yo no sé aquello. Y la respuesta desde arriba: yo no di la boca, yo no te di el hablar. ¿Y cuánta otra respuesta tenemos? 1 Corintios 4. 1 Corintios 4 y el verso 1. Nos puso en el cuerpo, dice, a cada miembro como Él quiso, como sus embajadas. Somos sus embajadores. Y 1 Corintios 4:1 dice así: pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. ¿Y qué más dice? ¿Qué les parece lo que sigue ahí? Administradores de los misterios de Dios. Y tal vez en el tiempo más difícil para nosotros, porque también hay misterio de iniquidad que avanza, así como estábamos escuchando vez tras vez. Dentro del misterio de iniquidad, usted y yo somos levantados para ser los administradores de los misterios del reino de los cielos, dice la palabra. Por eso nos regala unos días por aquí, nos hizo sentar en su presencia y nos iba entregando verdades y más verdades, día tras día, hora tras hora. Capaz, se dice, de levantarnos y defender la verdad acerca de un nuevo pacto, un pacto espiritual, el mejor pacto que Dios establece con el hombre. Y gracias a Dios por tanta confianza, ¿verdad? Tal vez por tanto compromiso hasta queremos huir de repente. La responsabilidad es grande. Pero si nos dice que somos sus administradores competentes, otra vez gracias a Dios, ¿verdad? Gracias al Señor. Porque Él nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin. En este propósito, hermanos, de dar paso de fe hacia estas direcciones apropiadas, correctamente conforme a la palabra de Dios, queremos ir cerrando nuestra meditación aquí hoy. Mientras los hermanos están completando para nuestro refuerzo físico ahí al lado, vamos a ir un poquito más para luego sumarnos todo de vuelta ahí y despedirnos bajo la gracia y la bendición del Señor todos. Como decía, estoy muy agradecido al Señor por nuestros niños, quienes estaban siendo ensayados a ser parte de la obra de Dios. Y sin duda todavía les cuesta a ellos y a los padres seguramente más. Pero estamos siendo ensayados de esta manera. Muy agradecido al Señor por nuestros jóvenes. Y están siendo también entrenados, preparados. Tal vez todavía no todos entienden el compromiso y la responsabilidad hacia donde estamos siendo llamados. Pero es momento y tiempo para ir conociendo que el Señor también a cada uno de ellos le puso en el cuerpo como Él quiso, con un propósito bien definido, bien determinado. Ellos son los que van a tomar después, podemos decir, el propósito y la dirección de estos trabajos, si es que el Señor regala un poco más de tiempo, si es que el Señor da un poco más de oportunidad también a ellos. Muy agradecido al Señor por los jóvenes quienes llegaron hasta aquí y están dispuestos a sentarse en un local como esta por 2 horas y algo por allá recién, ¿verdad? Esperamos que no haya sido muy largo para ustedes. Si fue un tiempo que
quizás desearían que continúe. Gloria a Dios. Dios puede hacer. Dios es soberano y Él puede añadir esa gracia. A lo mejor ya no en este templo, pero cada uno el Señor le puso y dice en el lugar donde Él quiso. Y ahí quiere seguir trabajando. Ahí quiere seguir obrando su justicia. Dichoso el joven que da paso de fe hacia el propósito eterno. Si de temprano, dice, le buscamos, le encontramos seguro. Es mucho mejor. Es conforme al propósito eterno. Aún del niño, dice la palabra, instruye al niño en el camino correcto, en el camino del Señor. Y seremos grandemente bendecidos con los mayores todos juntos, por la gracia del Señor. En Hechos 20:35 declara otra verdad donde nos pone bajo este compromiso. Hechos 20:35. Despidiéndose el apóstol aquí de los ancianos de la iglesia de Éfeso, le deja con esta recomendación, que todos de alguna manera estamos relacionados a la iglesia, a un lugar de reunión, a un lugar donde tenemos el llamamiento para recibir y luego volver a compartir. Y dice aquí el apóstol: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Más dichoso es dar que recibir. Porque de hecho da gusto recibir, ¿verdad? Da gusto recibir todo hecho, todo bien preparado, todo bien delineado, definido. No se preparó también tantas cosas por ahí y ya queremos reclamar enseguida. Y dice aquí: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando recibimos algo, quizás un donativo, una ofrenda, una bendición, sin duda es para dar gracia al Señor, dice también la palabra. Se duplica y se multiplica gracia, 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 Señor. El que da gracia, el que recibe da gracia. Pero cuando empezamos a aprender acerca del dar, es más gratificante todavía. Da más gusto todavía. Y aquí suele darse a veces cuando hay una especie de descenso o nos estancamos en el camino. Empieza ahí de repente la murmuración: aquí los hermanos no me ayudan, aquí los hermanos no me dan, ¿verdad? Aquí los hermanos no comparten. Y dice: más bienaventurado es dar que compartir, dar que esperar. El Señor nos enseñe hacia esta dirección correcta, hacia este propósito eterno, de la manera como va indicando en su palabra. Cuanto más damos o lo poco que tenemos compartimos, es la manera bíblica. Y es según la obra de la gracia de Dios. Porque nos llama a ser canales de bendiciones para otros. Queremos testimoniar de que somos embajadores de una embajada llena de riqueza, de una embajada celestial, una embajada gloriosa conforme al propósito eterno. En Proverbio usa un cierto animal y dice: tiene 2 hijos y su modo es dame. Usa un ejemplo: la sanguijuela, dice. Tiene 2 hijos y son animales chupasangre. Y sopé, decimos acá. Esa es la sanguijuela en la Biblia. Tiene 2 hijos y su hijo dice: de naturaleza, dame.
dame, denme, ¿verdad? Pero el Hijo de Dios está llamado para el otro lado. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué es lo que debo dar? ¿Qué puedo dar? El Señor nos bendijo por aquí en gran manera. Y hay tantos otros que también son merecedores de la misma gracia de Dios. Y la recomendación del antiguo tiempo es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, ¿verdad? Con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo, ahí está, como a ti mismo. Mayormente tenemos algo preciado que puede servir para la familia o para ciertas vidas y ya pensamos darle. Aquí hemos recibido mucho para volver a compartir, para volver a dar. Si alguno está enfermo, dice, llame a los ancianos, imponga manos y oren. Y estamos siendo enseñados y ensayados por aquí. Y a veces no vamos a poder estar muy cerca todos juntos, donde podamos llamar 7 obreros como anoche o más e interceder. A veces vamos a estar muy solos. Y tenemos instrucción en la palabra de Dios. Usted y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos una embajada suficiente. Somos ministros capaces, dice ahí, suficiente de un nuevo pacto. Ministros espirituales, dice la palabra. No es con ejército, no es con espada. No tengo oro, no tengo plata, ¿verdad? Hace poco nomás mucha gente confiaba en toda su riqueza. Y escuchamos por ahí, gastó 100 millones aquí y murió, ¿verdad? Y gastó 700 millones, murió, ¿verdad? Gastó 500 millones y no fue suficiente. Conforme la palabra de Dios, desnudo vinimos y desnudo volvemos. Nada trajimos y nada vamos a llevar. Nos queda entonces mirar al Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, conforme la palabra de Dios. Lucas capítulo 11. Evangelio de Lucas 11. Todavía creemos, hermanos, que hay algo más que podemos pedir al Señor. Es mejor decir al Señor, aún necesito más, que decirle, ya no quiero más. Es mejor clamar al Señor por mayor necesidad aún ahora, que decirle, Señor, ya que termine aquí nomás, hermanos, que ya termine de predicar y chao. Unos minutos más, hermanos, y vamos a mirar al Señor, y creemos que aún tiene para ayudarnos, para hacerlo más eficientes, capaces de su embajada, como los embajadores del reino o del misterio del reino de los cielos, como decía ahí. Lucas 11, verso 9 al 13 dice así: y yo os digo, pedid y se os dará. Necesitamos equipaje todavía, ¿verdad? Aún creemos, hermanos, que hay bastante para pedir al Señor ahora y seguramente, sin duda, después. Pero qué mejor pedir ayuda hoy, cuando los ancianos todavía están ahí cerca nuestro. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Verso 13: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Antes de Hechos tenemos un testimonio de un tal Pedro, ahí detrás de Jesús, como no queriendo dejar a Jesús, pero también de un momento a otro negando a su Señor.
Luego aparece una expresión donde dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos. No solo en Judea, no solo en Jerusalén. Dice hasta los confines de la tierra. La promesa es para vosotros. Y dice aquí en Lucas 11:13, Jesús mismo hablando aquí: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Todavía tenemos tiempo para pedir, hermanos. Todavía tenemos tiempo para gozarnos en el Señor hacia estos grandes y maravillosos propósitos de Dios. Hechos 5:32. Un pequeño detalle para tener en cuenta sobre estos puntos, para disfrutar de la plenitud de la obra de la gracia de Dios para con nosotros. Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Un buen detalle, ¿verdad? Somos testigos suyos, somos los embajadores en nombre de Cristo, y queremos ser los que toman con responsabilidad delante del Señor, con diligencia, lo que el Señor le ha confiado. Jesús tenía más o menos 12 años, creo, cuando dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. 12 años es, porque preadolescente le llaman, ¿verdad? Es un niño todavía y es un joven a la vez, ya por lo menos en algún aspecto de su vida. Cuando le conviene es grande o cuando le conviene es chico. Esa es la adolescencia, ¿verdad? Ya soy grande, 12 años. Pero cuando no le conviene tanto, yo soy bebé todavía, alzame upa. ¿Sí? Así es. Es el tiempo de esa edad. Y dice la palabra de Dios: nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Jesús, nuestro mejor ejemplo. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Y dice: y también el Espíritu Santo, testigos. ¿Cómo vamos a atestiguar, a testimoniar si no conocemos mucho de lo espiritual divino? Porque también está lo espiritual maligno. Y Juan dice: probad los espíritus. Y si vamos a testimoniar y a atestiguar de este maravilloso poder, necesito tener lo suficiente. La palabra de Dios dice vez tras vez: y fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos. Nuestros maestros que registran la palabra de Dios, cada uno fueron llenos del Espíritu Santo. Algunos fueron llamados para ser unos administradores, unos ayudantes para la parte natural todavía, para repartir, dicen Hechos 6. Y se buscaba lleno del Espíritu Santo, lleno de conocimiento de la verdad de Dios. Pero dice aquí también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gracias, Señor, por su palabra. Así dice su verdad. Es la verdad de Dios para mí. Es la verdad de Dios para usted, conforme a su propósito. Los hermanos mencionaban acerca de una porción de Mateo 4:17, donde decía: Jesús comenzó su ministerio de esta manera. Y su mensaje fue: arrepentíos. Primera expresión, primer término: arrepentíos. Porque el reino de los cielos está cerca. Apocalipsis 4, 2 y 3. Vamos a ir hacia estas últimas declaraciones para orar al Señor nuevamente y entender un poco más por qué dice el Espíritu Santo Dios proveyó por medio de Jesucristo a los pasos que están en obediencia, o por lo menos es el requerimiento de esa parte de la porción de la palabra.
O quizás también podemos entender ahí para paso de obediencia, porque ahí recién recibimos suficiente poder divino para obedecer más que nunca. Apocalipsis 3, Jesús mira, podemos decir, el desarrollo de su iglesia y termina así. ¿Y qué tal si estamos hacia los tiempos finales de la iglesia de Jesucristo? Y dice en el verso 19, Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. La iglesia, podemos decir, la gran mayoría comenzó bien, pero gran parte terminaron mal. Y no queremos repetir la historia, ¿verdad? No conviene repetir la historia. Haber comenzado tan bien, tener los mejores instructores, los mejores maestros, aparte de nuestro mismo Señor y su palabra, la dirección del Espíritu Santo a favor nuestro, y los mejores mensajes para la iglesia de Jesucristo. Hoy podemos saber tantas riquezas que la palabra de Dios nos promete, y queremos disfrutar de ella para terminar de lo mejor. Aquí hay un grupo de iglesias que iba terminando de esta manera, desde arriba. Jesús ya estaba arriba, ya había ido para Apocalipsis 2 y 3, por lo menos ya hizo 60 a 65 años que Jesús ya estaba arriba. Había dejado aquí, podemos ir el camino, el desarrollo de la iglesia. Y después de unos 60 años, mira desde arriba y envía mensaje. Yo conozco tus obras, el verso 15, que ni eres frío ni caliente. Y notablemente la palabra de Dios dice que esto es lo que más se va a notar al fin de los días. Lo que más se va a ver hacia el fin de los días. Solo que necesitamos desalistarnos de aquí, ¿verdad? No sé lo que llegan a formar parte de este grupo. Y ahí dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Y dice el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto va a marcar el inicio, podemos decir, del reino milenial de Cristo, pero va a haber un tiempo de por lo menos 7 años de bastante oscuridad para ese tiempo. Pablo el apóstol dice, Jesús no va a venir hasta que haya sido bien marcado, por lo menos así indica, tiempo de apostasía. Y a ese grupo de apóstatas, aquí el mensaje es, te vomitaré de mi boca. Dos cosas va a ser, dice, bien visible, que va a marcar que Jesús está ahí ya en cualquier momento. Dice, no va a venir, dice en 2 Tesalonicenses, hasta que se manifieste, dice, apostasía y el hijo de perdición, el anticristo. El anticristo también ya está preparando camino, ¿verdad? Preparando terreno. Si es por ellos, en el 85 ya tomaban el gobierno. Probaron de vuelta hacia el 98, 2000, 2002. Intentaron de vuelta, ya estaban dispuestos a agarrar el gobierno. Dice, la hora viene de arriba, el que va a marcar el tiempo. Muchos hermanos dijeron año 2000, chao. Otro escucho ahora, enseguida nomás dice, chao, no hay más. El día y la hora, nadie sabe. Entregamos la mano del Señor. Pues gracias a que no vino en el año 2000, ¿verdad? Nos dio un poco más de tiempo para darle paso de usted. Sí, gracias a Dios por su propósito. Dice el verso 17, ¿cómo piensa algunos hermanos de la iglesia? ¿Cómo
reduce este tiempo a algunos corazones, porque nosotros le animamos, le llamamos, le indicamos el camino. Buscamos su reconciliación con Dios. Pero muchos de ellos tienen este pensamiento, según esta porción de Escritura. Tú dices, yo soy rico. A lo mejor no dice audiblemente, pero esa es su actitud. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, ese es fuerte, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. La iglesia va terminando hacia ese tiempo, hacia esa actitud generalizada. Por donde nos movemos, por donde vamos a estar trabajando todavía, por donde el Señor nos va a llevar todavía, por donde el Señor va a enviar sus embajadores, sus embajadoras, capaces, dispuestos, quienes el Señor puso en el lugar a cada uno como Él quiso. Porque a veces nos quejamos tanto del lugar donde estamos, ¿verdad? Aquí no nos dan oportunidad, aquí no nos llaman, aquí no nos usan, aquí los hermanos no nos aprovechan. El Espíritu Santo es el que dio los dones, no hermanos ni hermanas. Jesús es el que dio ministerios, según 1 Corintios 12, verso 4 y verso 5. El Espíritu Santo entregó el compromiso, la responsabilidad, o la capacidad para la responsabilidad que el Señor puso sobre tu vida. Cuando el apóstol envía un mensaje a los hermanos de Corinto, nosotros conocemos de los hermanos de Corinto, ¿verdad? Y le dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, de tal manera que nada os falta en ningún don hasta que el Señor aparezca. Y eso es lo que nos va dando respaldo en esta porción de la Escritura, las porciones que leímos. Aún así la iglesia llega muy caída al fin de los tiempos. La iglesia llega muy bajo al fin de los días. Por eso encontramos multitudes innumerables que van saliendo de la gran tribulación, dice. Y cuánta otra forma de expresar. Y la invitación sigue siendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni seáis parte de sus plagas. Pero en un descuido desaprovechamos de vuelta hermosa oportunidad y tiempo, que queremos todavía alentarle, hermano, pero al mismo tiempo amonestarle, así como estábamos escuchando ya. Una amonestación en gracia o con gracia, nos decía. Y eso es hoy. Porque hoy estamos en tiempo tal vez muy difícil, pero tiene un ingrediente llamado con misericordia. Más adelante va a ser sin misericordia. Y queremos aprovechar este tiempo en que es todavía con misericordia. Tuvimos hambre espiritual por aquí estos días, o no hubo suficiente alimento, más que suficiente, podemos decir. Nos tuvieron todos por aquí los hermanos sin comer, tampoco, ¿verdad? Abundante gracia, de testimonio de la abundancia de mi Dios, testimonio de la abundancia de tu Padre, tu Dios y tu Señor. Y damos gracias al Señor por lo que Él está haciendo y por la manera en que está enseñándonos paso a paso. Por eso la expresión del verso 19 aquí: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Porque si estamos con esa actitud, no tengo más nada que pedir, no tengo más nada que esperar, ya estoy más que satisfecho, más que suficiente. Posiblemente mañana vamos a encontrarnos con hambre, muy probable. Gracias a Dios por su maravillosa verdad. Capítulo 3, el verso 3 de Apocalipsis dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Bien resumido, ¿verdad? Acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Otra vez le dice a esta iglesia: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré
sobre ti. Vendré como ladrón, sin aviso entonces, ¿verdad? Va a ser sin previo aviso. Todavía recibimos mucho aviso, pero va a haber un momento que ya no va a haber aviso. Ya vamos a estar como bien avisados. Y dice el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Esto fue un mensaje a la iglesia o un mensaje al mundo en general? ¿Qué les parece? La iglesia, ¿verdad? Un mensaje a la iglesia. Una porción ahí hacia 1 Corintios 5, donde dice el apóstol, el tal he entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es el peligro. Y ese aquí el aviso. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así dice 1 Corintios 11. Y pide que nos miremos nosotros mismos internamente, reconocernos delante del Señor. Y si hay algo de que pedir perdón al Señor, dice aquí, arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Vez tras vez este mismo mensaje. No deseamos, hermanos, terminar nuestra carrera en desobediencia, en duros tratos del cuerpo, para mañana encontrarnos sin recompensa. ¿Qué mejor? Conocer a cabalidad de que hay un reino, que hay un trono, que hay una corona ofrecida. Y la palabra de Dios nos invita todavía hacia ahí y podemos completamente. Porque no es con ejército ni con espada. No es la manera como el hombre piensa. Capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis 2. El verso 21 primeramente dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mensaje a la iglesia de Jesucristo. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Y el verso 19 y 20 puede ayudarnos un poco de que no querían arrepentirse esta familia espiritual, esta iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, casi hermanos de Éfeso. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El mundo es casi igual a la iglesia es igual casi al mundo. No hay problema está en el mundo, no hay problema está en la iglesia. Alabamos al Señor todos juntos, pero también una hermosa comodidad hacia el mundo. Jezabel registra la palabra de Dios como la mujer más malvada de la Biblia, y está todavía hasta hoy. Así indica la palabra. Se habla también de la iglesia falsa, y está para conquistar todavía. Están conquistando al por mayor. Y sí, usted se mueve por ahí, yo me muevo por ahí, y ella está trabajando. Ya está en acción el misterio de iniquidad. Ya está trabajando grandemente. No tenemos idea, hermanos, cómo el enemigo trabaja. Según Apocalipsis 12 dice, nos acusa delante de nuestro Dios de día y de noche. Hermanos que se acuestan para descansar y amaneció más turbado que cuando se acostó. Se acostó para descansar y está más cansado al día siguiente. ¿Fue obra del Señor o fue obra del enemigo? Sencillo, ¿verdad?
El Señor nos puede dar la manera como Él sabe hacer y lo que Él quiere hacer con nosotros. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Ha de ser normal eso, según el pensamiento. ¿No está bien? Menos mal fue un aprieto de mi sueño nomás. No es tan así, hermano. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, por Él y para Él. De su mano estamos aquí y va a llegar el momento en que va a llevarnos de vuelta de la manera como Él propuso hacer. Mientras tanto, queremos ser los que están libres y bendecidos en el Señor en este tiempo, preparándose para la pronta y gloriosa venida de Cristo. Va a haber o va a ocurrir un milagro grande en cualquier momento, dice la palabra, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. En cualquier momento, dice la palabra de Dios. Y posiblemente va a ser la obra más grande que la tierra va a experimentar de aquí a mañana. Y uno va a hacer la experiencia de Lot cuando salía de Sodoma con la mano vacía, por no decir. Y otro que se acercó a Abraham, aprendió pasos de fe con Abraham. Mira hacia Sodoma y no le alcanzó el juicio de Sodoma y Gomorra. Abraham miró, dice, desde afuera y vio el humo allá sobre Sodoma. Esa es la promesa para los fieles. Por eso dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba, que va a venir sobre el mundo entero. Y es como que estamos aprendiendo hacia esta dirección en estos tiempos y podemos ir momentos en que ya tenemos sobreavisos y ya estamos bien, podemos ir con los ojos abiertos de lo que mañana puede darse. Si experimentamos el arrebatamiento, gracias a Dios, Dios cumplió con nosotros. Si no experimentamos, gracias a Dios, me avisó a tiempo, yo no me fui desobediente. No hay forma de hablar de otra manera en aquel día, ¿verdad? Porque habla también de huir de su presencia, dice cuando el Señor venga, dice, pero avergonzados. El Señor nos dé sabiduría en todo, hermano, conforme a su propósito. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Tengo un amo, tengo una cabeza y soy desleal con él. Hijo de Dios, pero no vivo como hijo de Dios. No quiere arrepentirse. Quiere seguir en su comodidad, de la manera como ha sido quizás tiempo en su vida. Capítulo 2 todavía, ya enseguida nos ponemos de pie y oramos al Señor. Dice el verso 16. Sí. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y a esta iglesia, ¿por qué le dice así? Arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y vamos a estar con problemas, vamos a estar en problemas, vamos a tener dificultad. ¿Y por qué? Verso 13. Yo conozco tus obras desde arriba. ¿Y dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Donde él gobierna, donde él reina. Suelo decir hijo de Dios sin darse cuenta. En vez de estar trabajando para el reino de Cristo, va a estar trabajando para el reino del anticristo. Porque si está sentado donde Satanás gobierna, quiere decir que trabaja con él, ¿verdad? Trabaja para él. Hijo de Dios. Y dice el verso 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, dice, y que tus obras postreras son más que las primeras, evidencia suficiente que ama al Señor, que desea del Señor, pero no tomó todavía la decisión correcta. Del verso 13, está en el mundo, más en el mundo que en el Señor. No podemos jugar, dice,
está la escondida con el Señor. Él conoce, acá dice, yo conozco. El verso 14 dice, pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Le he dado tiempo para que se arrepienta y no quiere, dice un poco más adelante. Verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Para mí, un hermano que está ahí hacia la política, y como una hermana me dice una vez, hermano, hay que meterse únicamente en la política, porque si usted no depende de los políticos, ya no hay nada en la iglesia. Mentira del diablo, ¿verdad? Imposible. La luz en las tinieblas resplandece. Las tinieblas no prevalecieron, aleluya, nunca. Dios no va a permitir. Dios es fiel. Solo necesito dar pasos de arrepentimiento delante del Señor si se me fue la mano hacia ahí, si se me fue los pies hacia ahí. Jesús dijo, si no te lavare, no te la parte conmigo. Entonces bañame ya completo, lavame ya todo el cuerpo. No. El que está limpio necesita solamente lavarse los pies. Por donde nos movemos, por donde hemos hecho tantas cosas, es lo que nos contaminó. Y por eso dice la palabra de Dios de un tal Lot, afligía su alma justa cada día. Un creyente en Sodoma, o un creyente en el mundo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Terminamos con capítulo 2, verso 5. Quizás la parte más fina y más difícil de entender hoy. Mirar a los hermanos que van hacia abajo, que están por el mundo, y del mundo de vuelta en la ruina, en la idolatría y mucho más que eso, hacia la Odisea, parece fácil de discernir y de entender. Quizá lo más difícil del capítulo 2, verso 5. ¿Y por qué digo de esa manera? Porque si miramos el verso 2, el verso 3, son privilegiados hermanos, con todo el privilegio de conocer la verdad, con todo el privilegio de discernir si es de Dios, no es de Dios, es profeta, no es profeta. Tiene cierto amor, ha sufrido, dice verso 3, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, no has desmayado. Trabajamos no solo 3 días de campamento, puede que hayamos trabajado 2 meses antes, y vamos a trabajar todavía no sé cuánto tiempo después. Pero si el que me motiva a trabajar no es el amor de Dios, dice en 1 Corintios 13, nada soy y de nada me sirve. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cuál fue el problema principal aquí? El verso 4, pero ten contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor nos guarde, ¿no? El Señor nos llama a arrepentimiento si hemos dejado nuestro amor al Señor. Ya no es ahora como fue al principio. Ya no estoy dando paso de fe en el Señor de la manera como fue al comienzo, o cuando conocí la plenitud de la gracia de Dios. Ya no es mi paso como era antes. Conocí un joven, doy testimonio, era un estudiante todavía de la secundaria. En su mochila estaba su Biblia y decía, voy a ir a pelear. Contento, y ir a pelear en el colegio, y se va con él su Biblia. Pero hoy está en el mundo, ya es mayor y está, podemos decir, completamente en el mundo.
conforme al propósito eterno. Dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora. Ayer estaba un poco más oscuro, hoy está mucho más brillante, ¿verdad? Escuchamos hoy, conocemos, dice, ya el brillo de Cristo y vamos creciendo en Él. Ya vamos reflejando mucho más